no quiero hablar, déjeme en paz, no quiero hablar, no me destruyan, ya por favor, déjeme tranquilo. Paulín, pregunta, por favor. La institución y el club está por encima de cualquier nombre y de cualquier jugador. Un mensaje que me gustaría decirle al hincha, porque el hincha quiere salir campeón, ¿no? Es que nos apoyen, que traten de mantener la calma, que traten de darnos esa confianza. Patealo tú. ¿Cómo que? Culebra, patealo tú. No sé qué me pasa hoy día. Pero... Hoy día creo que no es mi día. No, yo hablo con mi mamá, después le digo que me sentía mal. Patealo tú, por favor. Capitán, patealo tú. Pues, patealo Mira, tú. no es por nada. Con intensidad, no pueden querer más que nosotros. Estamos en casa, hagamos respetar nuestra casa. No puede venir esta bandera a correr más que nosotros. 0-0, muchachos. 0-0. Si entramos pensando que vamos ganando 2-0, nos vamos a cagar. 0-0. Si no hacen un gol, no nos desesperamos. Lo superamos la bombonera, acá lo vamos a superar. Y yo no estoy preparado para defraudar. Ni a mi familia, ni a la gente, ni mucho menos a nosotros, muchachos. No lo vamos a defraudar. ¿Cómo pasas de ser el fichaje más esperado e ilusionante de Alianza Lima a convertirte en el jugador más resistido e incluso insultado por su propia afición? El caso de Paolo Guerrero es digno de estudio. Referente de la selección, la mayoría de hinchas de Alianza deseaban su regreso desde hace mucho tiempo, pero en año y medio se convirtió en el jugador más odiado de la plantilla. Y para muestra están los gritos y los insultos del público en los últimos partidos. Especialmente en la eliminación de la Copa Libertadores contra 2 de Mayo, que es el partido donde a Guerrero más le han reclamado. Sin embargo, en estos últimos días salió a la luz una información de lo que pasaba en el camerino de Alianza desde el año pasado con la presencia de Hernán Barcos. Esto lo dijo Tato Luna en No Somos TV y contó una pequeña anécdota que ocurrió en el vestuario de Alianza hace unos meses. En resumen, un grupo de jugadores del plantel encabezado por Sergio Peña, recordemos sobrino de Paolo Guerrero, confrontaron a Hernán Barcos acusándolo de ser un soplón, de ir y contarle cosas a los dirigentes sobre malos comportamientos dentro del plantel, como indisciplinas. Y esto a un grupito dentro del equipo no les hacía ninguna gracia. Hicieron una llamada porque confrontaron a Hernán Barcos, a decirle: tú estás hablando con Franco Navarro hijo, tú estás hablando con él, tú has hablado mal de tal, y yo lo sé. ¿Quién confrontó? Sergio Peña. ¿Y qué hicieron? Altavoz. Aló, Franquito, estamos acá con el plantel y está Hernán. Hernán dice que no ha hablado contigo, ¿es verdad? Hernán, ¿por qué dices eso? Tú y yo hemos hablado. No, pero que hemos hablado del contrato, decía Hernán. No, Hernán, no mientas. No hemos hablado del contrato. Hemos hablado de otras cosas y tú sabes bien, no tengo nada más que decir. ¡Tac! Ahí empezó el fuego en Alianza Lima, señores, sépanlo, ¿ah? La situación fue bastante incómoda. Llamaron incluso a uno de los dirigentes para comprobar si esto era verdad. Pero para mí lo llamativo es que durante todo el incidente, Paolo Guerrero, según lo que cuentan, se quedó sin decir nada, siendo él uno de los referentes y supuestamente capitanes del equipo. Y fue Sergio Peña avalado por Carlos Zambrano y avalado por otros en el plantel. ¿Qué pasaba con Paolo en ese momento? Paolo no decía ni una palabra, era parte de, pero no decía nada. Paolo, ¿ah? Desde hace tiempo ya se sabía que el grupito de amigos de la selección en Alianza Lima no pasaba a Hernán Barcos. Pero Guerrero, aparentemente, todo este tiempo fue solamente un observador. No se metía tanto en el problema, no se involucraba, siendo él, recordemos, capitán. Lo cual dejó para mí algo muy claro. Paolo no es un líder en Alianza Lima y eso le ha costado su imagen con la gente. Este domingo saldrá una entrevista bastante extensa donde se hablarán de muchas cosas. Paolo Guerrero, cambiado, ahora con otro look, se ha cortado todo el cabello de manera curiosa, como intentando dar otra imagen. Hablará acerca de muchas cosas, pero sobre todo, creo yo, de aquel penal que no quiso patear y de cómo siente que le falló al hincha de Alianza Lima. Y obviamente pidiendo apoyo para él y para sus compañeros. Aunque habría que recordarle que en el fútbol el apoyo no es algo que se pide, es algo que se gana. Pero eso no explica cómo es que Guerrero pasó de ser el fichaje más esperado de Alianza,
que muchos esperaban que tuviera una gran historia con el equipo, a convertirse en un jugador insultado por las gradas. Esto no pasó de casualidad y hubieron muchas cosas que nos llevaron a esta situación. De hecho, lo que más está en entredicho es si Paolo Guerrero realmente es un líder en Alianza Lima y por qué lo pudo ser en la selección pero en Alianza no. Mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol, y nosotros tenemos el espacio perfecto para hacerlo con total seguridad. Basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan beneficios como tu fija asegurada, o sea que te devuelven la plata incluso si pierdes aplicando los términos y condiciones. Puedes usar el código Alex365 para aprovechar todas las ventajas como ver partidos en vivo y claro, los superaumentos. Todos los detalles los encuentras abajo. Mientras en la selección peruana Guerrero es un jugador muy respetado y que todo el mundo asumía y veía como un modelo a seguir, en Alianza es todo lo contrario. ¿Por qué se pudo hacer líder de la selección pero no líder de Alianza Lima? Y la explicación es muy fácil. Mientras que en la selección peruana el equipo se construía alrededor de Paolo Guerrero, recordemos que las alineaciones, sobre todo de Gareca, estaban pensadas para que Guerrero pueda brillar y el sistema necesitaba que Guerrero siempre esté presente. En Alianza Lima el proyecto de alguna manera ya estaba construido y Guerrero llegó para ser una pieza más, la cereza sobre el pastel, y ni siquiera llegó siendo el jugador más importante, porque el jugador importante de esa época era Hernán Barcos. A diferencia de la selección, donde nadie ponía en duda de que Guerrero era el futbolista que siempre tenía que estar, en Alianza Lima no. Su importancia era menor, y hasta se podría decir que era forzada. Guerrero tenía que jugar con Alianza Lima por lo mucho que vendía su nombre. Pero siendo sinceros, si nos ponemos a ver en retrospectiva, nunca fue un jugador que Alianza Lima realmente necesitara, porque con Hernán Barcos de 9 ya estaban más que bien. Incluso habían quienes pensaban que Guerrero era un fichaje y un lujo innecesario. Ahora, esto no significa que no haya rendido. Sus estadísticas están ahí. Guerrero ha marcado muchos goles desde que llegó a Alianza Lima, ha cumplido con esa parte del trato, pero en lo que corresponde a liderar al equipo, eso no lo ha hecho. Tácticamente Guerrero no es tan importante en Alianza como lo era en la selección, además de que su historia es muy diferente. En la selección peruana todos los jugadores del plantel admiraban y querían a Paolo Guerrero. Se sentían hasta cierto punto inferiores a él, querían ser como él, porque Guerrero tenía historia, había estado presente en los peores momentos de la selección, la era de Chemo del Solar, la era de Marcarián, y también fue protagonista en el renacimiento del equipo y la clasificación al Mundial. O sea, se había ganado ese respeto y ese estatus de ídolo, cosa que en Alianza Lima no tiene, porque Guerrero no tiene historia con Alianza Lima. Lo único que tiene es que es hincha del equipo y se formó ahí hace más de 20 años, pero nada más. Nunca ganó nada con Alianza, ni siquiera le dejó dinero a Alianza Lima el día que se fue a Alemania. Incluso hay muchos hinchas que hasta el día de hoy no le perdonan eso, y lo ven como el villano de la historia que llegó para sacar a Hernán Barcos. Además de que su relación con el grupo tóxico de la selección, que ya no están porque se fueron denunciados, como Carlos Zambrano, Sergio Peña o Miguel Trauco, grandes amigos de Paolo Guerrero, tampoco le ayuda a mejorar su imagen. Lo ven como un capitán apañador, que no encara a sus compañeros porque son sus amigos y que no le pone un alto a la indisciplina como sí lo hacía Barcos, y por eso muchos decidieron sacarlo del club, porque se había vuelto incómodo. En cambio, Guerrero es un capitán que no incomoda, que prefiere llevar la fiesta en paz y dejar pasar algunas cosas, ser buena onda y que nadie se le ponga en contra. Y esto, siendo sinceros, no le molestaría tanto a los hinchas de Alianza si los resultados fueran buenos. Pero hemos visto cómo en los últimos años no solo Alianza ha ido jugando peor cada vez, sino que para colmo la U ha salido campeón. Y la eliminación contra 2 de Mayo fue la gota que rebalsó el vaso. Además, psicológicamente, Paolo Guerrero no es visto como un líder tan dominante, por mucho que parezca que sí lo es. Y esto se ha visto desde la selección. En Perú, por ejemplo, Guerrero imponía su liderazgo, pero por lo que él representaba, por ser un símbolo, no tanto por su personalidad. De hecho, no creo que Paolo sea un capitán tan carismático, o que dé grandes discursos, o que tenga una gran capacidad para hablar a sus compañeros. Sus acciones y sus logros son los que hablan por él. Un caso parecido al de Messi, lo que impone es su presencia, su nombre, todo lo que ha logrado. Pero no deja de ser un líder más que nada emocional.
que motiva a sus compañeros porque es Paolo Guerrero, así como Messi motivaba a sus compañeros porque era Messi, porque todos querían que le vaya bien y querían ayudarlo a ganar títulos. En la selección era un poco así, pero en Alianza Lima no. Porque Guerrero, como les digo, no tiene historia con Alianza. Y seguramente el día que entró al vestuario, Hernán Barcos ya se sentía superior a él. Porque a diferencia de Paolo, Barcos venía de salir bicampeón y de haber sido elegido 2 veces mejor jugador del torneo. Mientras que Guerrero era un recién llegado. Pero lo que quebró definitivamente la relación de Paolo con el hincha fue la llegada de sus amigos. Y ahí se vio el verdadero líder que era Paolo Guerrero. Como les digo, un líder que se deja guiar mucho por sus emociones no es un buen líder. Y Guerrero es tremendamente emocional. A veces no piensa bien las cosas que dice o las cosas que hace, como aquel momento donde le respondió a uno de los hinchas en la tribuna, y creo que su ego lo está sobrepasando. Cosa normal en un jugador de su edad. Ya ha jugado muchos años, ha vivido muchas cosas y seguramente piensa que nadie tiene derecho a reclamarle nada, porque él es Paolo Guerrero, el mundialista, el goleador de la selección peruana. Seguramente ya se habrán dado cuenta de que Paolo es tremendamente picón, y esto es desde que estaba en la selección. Siempre se enojaba con los hinchas cuando estos no apoyaban o cuando se metían mucho con él o sus compañeros. No sabe cómo lidiar con las críticas y se lo toma todo muy personal. De hecho, esto es algo que aparentemente ha heredado su sobrino Sergio Peña, porque para los que no lo sepan, Peña es muy parecido a Paolo. Es otro jugador que también se pica mucho con los hinchas cuando le dicen algo o cuando le critican. Y siempre sale a responderte, así sea una crítica mínima, en sus redes sociales o delante de un micrófono. Tiene el ego muy frágil y yo creo que esto lo heredó de Paolo. Por mucho que hayan jugado en el extranjero y hayan conseguido grandes cosas, si reciben una crítica que no les gusta, les molesta mucho. O sea, son personas muy emocionales. Es por eso que el hincha Alianza no ve al Paolo Guerrero capitán de la selección. Ve al Paolo Guerrero más aniñado, el de sus épocas de juventud, el que se enojaba por todo. Ese guerrero de la selección que marcaba goles y que llevaba al equipo hacia adelante solamente con su presencia, no está aquí, porque el contexto no es propicio para eso. Es por eso que se convirtió en un jugador tan resistido, porque Guerrero no es el líder que los hinchas habían idealizado. Guerrero es lo que hemos explicado en este video. Y cuando vieron quién era Guerrero realmente, la decepción fue tanta que todas estas críticas no paran de llegar.